Hola, hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Es un gusto muy grande para mí poder estar con ustedes el día de hoy. Me gustaría poder compartir una pequeña reflexión con ustedes y para ello quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo del 5 al 6, que dice así: Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Salomón aquí nos declara una de las verdades o uno de los principios bíblicos más importantes de nosotros, para nosotros sus hijos, para poder aplicarlo. Y considero que todos deberíamos aprenderlo y todos deberíamos aplicarlo a nuestra vida. Él inicia diciendo, el sabio Salomón, que es quien escribe este texto, inicia diciendo que debemos de confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Pero yo te pregunto, ¿qué es confiar en Dios con todo tu corazón? Pues bien, confiar en Dios con todo nuestro corazón es depender total y absolutamente de Él, de quién es Él, de su poder, de su fortaleza, de su soberanía. Es poder confiar plenamente y depender de Él, porque nosotros somos limitados. Nuestras fuerzas son limitadas, son pequeñas, son cortas. Somos chiquititos en comparación a quién es Dios y a todo su poder. ¿Cómo podemos pretender siquiera nosotros poder ser más poderosos que Él o poder tener el control de la situación? Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, no tenemos el control de lo que ocurre en el mundo entero. Una pandemia que está quitando muchas vidas y nosotros no podemos tener el control de eso, ni siquiera de nuestras propias vidas. El que tiene el control de eso es Dios. Él sigue sentado en su trono, sigue siendo Dios. Él no está en cuarentena, Él no está encerrado. Él sigue orando, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo bueno. Por eso la Biblia nos demanda confiar en Dios con todo nuestro corazón. Luego dice el Señor, y no dependas de tu propio entendimiento. ¿Cómo podemos depender de nuestro entendimiento? De nuestro entendimiento que es limitado, que es pequeño, que es corto, que muchas veces no entendemos lo que ocurre, que muchas veces no sabemos por qué pasan las cosas. No podemos confiar en nuestro entendimiento. Debemos confiar en aquel que lo sabe todo, en aquel que lo ha permitido todo, en aquel que es omnisciente, que es decir, que tiene el control de todo, que lo sabe todo. En Él debemos de confiar, no en nosotros, no en nuestra mente, no en nuestros pensamientos, porque todo eso es limitado, es pequeño, es corto, es sin fundamento, pero Dios sí tiene el poder para todo ello. Dice más adelante, busca su voluntad en todo lo que hagas. Pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo busco la voluntad de Dios en todo lo que hago? ¿Cómo puedo yo buscar la voluntad de Dios? Pues bueno, te voy a dar una sola clave y eso es la Biblia. En ella podrás encontrar todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. La voluntad de Dios está aquí. ¿Y cómo buscamos su voluntad? Pues bueno, acudiendo día a día a la Escritura para poder fortalecer nuestro corazón con su palabra. Si queremos saber qué tenemos que hacer en alguna situación, muchos acudimos a nuestros amiguitos, a nuestras amiguitas para que nos digan qué hacer. A un amigo, a una persona cercana. Pero la verdad es que el mejor consejo, el mejor de todos los consejos están aquí, que es la voluntad de Dios, que es buena y que es perfecta. Y Salomón nos invita a buscar ese consejo diariamente. Así que yo te motivo también a ti, a que tú busques su voluntad. ¿Por qué? Porque hay una promesa que te da más adelante y él dice que cuando tú buscas su voluntad, él te dirá cómo, qué cosas hacer. Él te mostrará cuál camino tomar. Si estás en una encrucijada, no sabes si ir a la izquierda o a la derecha, una vez que tú pones a Dios en el centro, una vez que tú buscas la dirección de Dios, Él te va a decir dónde debes moverte, a dónde debes ir, qué tienes que hacer, qué decisión tomar. Y en este momento, sobre todo, que es lo más importante, porque estamos viviendo en una situación compleja, difícil, donde hay muchos miedos, donde hay muchas preocupaciones, pero Dios te dice, corre a mi palabra que yo te voy a indicar qué debes hacer. Juventud que me está escuchando, yo los motivo a ustedes a que confíen en el Señor con todo su corazón, a que puedan dejar de un lado sus pensamientos, su entendimiento y entender que somos pequeñitos en comparación a quien es Dios y que podamos confiar en Él plenamente y que corramos día a día a su palabra para buscar su voluntad, para buscar su consejo, para buscar su dirección y así Él nos dirá por qué camino debemos andar. Es la única respuesta a nuestros problemas, buscar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Confíen en el Señor, que aún en medio de la situación por la cual estamos viviendo, Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene el control, Él sigue siendo Dios. Recuerda, confía en el Señor con todo tu corazón, no en tu propia prudencia, no en tu propio entendimiento, y verás cómo Él
te dirá por qué camino debes andar. Él te guiará y te dirá por dónde sí debes andar. Quiero terminar regalándote un texto que está en el libro de Salmos, capítulo 130, versículo 5, y dice así: espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi confianza. En su palabra pon tu confianza. Confía plenamente en el Señor y en su palabra, en esta palabra viva que es la que te sustenta y la que te levanta. Corre a ella todos los días de tu vida. Dejemos de perder el tiempo y empecemos a buscar su voluntad para saber qué camino debemos tomar. Gracias por escucharme, ha sido un gusto enorme poder compartir esta pequeña reflexión contigo y deseo de verdad que el Señor te bendiga y te guarde. Chao.